Primero que nada, muy buenas noches a todos. Es una alegría, un privilegio de verdad estar una vez más compartiendo con ustedes sobre algunos aspectos maravillosos de la vida de Abdul Baha. Hoy vamos a hablar de un aspecto de él que yo creo que es probablemente de los más importantes, de los más importantes. Va a ser más breve esta charla porque al final me gustaría hacer como un breve resumen de las tres charlas anteriores que están dirigidas todas hacia los atributos, algunos de los atributos de Abdul Baha. Y el de hoy me da la impresión, por lo que he leído de Abdul Baha, que es el más relevante de, dentro de sus cualidades, al que él le dio siempre una importancia suprema, y es la unidad. Partiendo con que Baha'u'lláh enseña como primer principio fundamental dentro de sus enseñanzas la unidad del género humano, la unidad mundial. Y lo más destilado, diría yo, de la enseñanza de Baha'u'lláh se resume en tres puntos, que es la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de las religiones. En el sentido de que Dios es uno, la humanidad es una y la religión es una, como lo hemos repetido en varias ocasiones, ¿verdad? Que la religión es una sola, que se ha ido revelando en forma progresiva a través de la historia por medio de estos seres tan maravillosos, tan solitarios, tan únicos, que son las manifestaciones divinas, y que cada uno de ellos vino al mundo con un mensaje preordenado por Dios mismo. Y cada uno reveló de acuerdo a la época en que se manifestaba, de acuerdo con las necesidades del lugar donde se manifestaba, y también de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres para quienes se manifestó. Pero en todas las religiones se destaca de una manera especial el tema de la unidad. Y en el caso de la fe Bahá'í, yo diría que es como la insignia de la fe Bahá'í. Así como cada manifestación divina, cuando vino al mundo, hizo un énfasis especial en determinado atributo de Dios. Por ejemplo, Moisés hizo hincapié en el atributo de la ley divina, la ley de Dios. En el caso de Jesús, hizo un énfasis especial en el amor. Mahoma hizo un énfasis especial en la sumisión. Y Baha'u'lláh hace un énfasis especial en la justicia y en la unidad. Y para Abdul Baha, sin duda alguna, la unidad representaba el eje alrededor del cual giraban absolutamente todas las enseñanzas de Baha'u'lláh. Todas. Para quienes no conocen a Abdul Baha, de los que están presentes, le diré que es el hijo mayor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, quien se manifestó a mediados del siglo XIX como el prometido de todas las religiones del pasado. Y que en esta revelación había una culminación de un proceso evolutivo espiritual del hombre y que en esta nueva era, en este nuevo ciclo de poder humano, se inicia la etapa de la madurez del hombre. Y esta unidad, que es el propósito por el cual los Bahá'ís en todo el mundo estamos trabajando arduamente,
es para llevar adelante, como dice Bahá'u'lláh, una civilización en progreso continuo. Abdul-Bahá, desde los 8 años, compartió la prisión con su padre, con Bahá'u'lláh, con su madre, algunos hermanos y un puñado de bahá'ís que fueron encarcelados y exiliados desde Teherán, la capital de Persia, pasando a Bagdad, de Bagdad a Adrianópolis, después Constantinopla, y finalmente fueron llevados a una colonia penal turca en Acá, que entonces era Palestina y hoy es Israel. Fueron en total 50 años que Abdul-Bahá estuvo en la prisión. Entró siendo un niño y salió ya como un hombre anciano. En el año 1908 se produjo la revolución de los jóvenes turcos, los cuales liberaron a todos los que estaban en prisión en, en el, en las cárceles turcas otomanas de aquella época. Entre estos prisioneros estaba Abdul-Bahá, que aún así él iba a ser crucificado, Abdul-Bahá, y quemado. Eso es lo que iban a hacer con él. Pero él tranquilo sigue haciendo su vida totalmente normal hasta que se produce esta liberación y él queda en libertad por primera vez en su vida a los 58 años de edad. Ya para el año siguiente realiza su primer viaje y visita Egipto. Los bahá'ís en Norteamérica, en Estados Unidos, no cabían dentro de sí de felicidad de saber que Abdul-Bahá se encontraba libre. Inmediatamente, la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Chicago extiende una invitación a Abdul-Bahá pidiéndole por favor que les visitara. Abdul-Bahá, después de estar en Egipto, viajó a Europa, donde estuvo en Alemania, estuvo en Austria, estuvo en Francia, en algunos países, en Suiza también estuvo, y contestó a los amigos bahá'ís de Estados Unidos acerca de la invitación que había recibido. Y él les contesta y les dice que él estaría muy feliz de visitarles, pero bajo ciertas condiciones. La primera condición dice que tiene que ser una comunidad absolutamente unida. Es el primer requisito de Abdul-Bahá. Una comunidad completamente unida y todos dedicados con el mayor fervor y devoción a la proclamación de la fe Bahá'í. Porque si no hay unidad, dice, no tiene ningún sentido. Para Abdul-Bahá, la unidad, como dije al comienzo, es lo más importante que existe, lo más importante. También hemos dicho siempre en nuestras reuniones que él decía que para comprender los fenómenos y las leyes espirituales, lo que tenemos que hacer es observar la naturaleza. Y para hablar de la unidad, tenemos que mirar la naturaleza también. ¿Cuál es el misterio que hay en la naturaleza que sobrepasa absolutamente nuestra comprensión? Tenemos el ejemplo de el cobre. Es un metal muy blando, que fue el primero que descubre el hombre más o menos 3000 años antes de Cristo. Era de fácil extracción de las piedras de la mina donde se encontraba, y fue yo diría que cambió la vida de la humanidad.
el descubrimiento del cobre. Pero el cobre, siendo un metal tan blando, servía para muy pocas cosas. Pero la naturaleza se dio el gusto de combinarlo con otro metal que aún es más blando todavía, que es el estaño. Y lo extraordinario, que de la mezcla del cobre con el estaño surge lo que nosotros conocemos como el bronce, que sin duda es de los metales más duros que existe, el más resistente. Entonces, ¿cómo es posible que de dos metales blandos se pueda crear el metal más duro y más firme? Ese es un misterio. Tenemos también, por ejemplo, observando la naturaleza, que el hidrógeno es un gas altamente combustible. Si solamente miramos el Sol es hidrógeno en combustión. Tenemos la bomba de hidrógeno. El hidrógeno por sí mismo es un gran peligro. Y por otro lado tenemos el oxígeno, que es un gas, que es lo único que permite que haya fuego, porque donde no hay oxígeno no puede haber fuego. Pero también es tremendamente explosivo. Entonces la pregunta es cómo es posible que de estos dos elementos de la naturaleza, si juntamos el hidrógeno con el oxígeno, el resultado que nos va a dar es agua. Y el agua es la fuente de la vida. Estos son misterios de la naturaleza que nos tienen que hacer pensar a nosotros cómo será la integración de la humanidad en esta nueva era, donde se mezclarán como los metales, hombres de diferentes razas, naciones, culturas, costumbres, etc. ¿Qué será el resultado de esa fusión? Es imposible para nosotros hoy poder imaginarlo. Es así como también están haciendo una nueva raza de hombres, una raza de hombres que será el producto de la unidad de todos los seres humanos, de esa unidad en la diversidad. Y es allí, en la diversidad, donde la naturaleza nos muestra los ejemplos más fenomenales que podamos imaginar. Y el hombre, cuando los vaya comprendiendo, sabrá sacarle un partido aún más grande que el que hemos logrado hasta ahora. Primero fue la edad de piedra, después vino la edad del cobre, después la edad del hierro. Y hoy estamos en una era totalmente sobrepasada en ciencias, ciencia cuántica, desde 1925, donde ya sabemos que somos y que todo lo que vemos y que es energía. Eso es, para mí, es lo más fascinante que he ido descubriendo en mis años como Bahá'í, en el mundo de la ciencia, cuando la combinamos con la fe, con la razón, con el conocimiento. Ahora, la unidad diversidad tiene poderes totalmente desconocidos, totalmente desconocidos. Mucha gente dice que cuando haya equilibrio económico en el mundo, que cuando haya eh, acuerdos políticos, cuando se solucionen los problemas sociales, todo eso va a traer consigo la unidad. Abdul Baha dice, no, 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 no es así. Es la unidad la que va a traer al mundo la solución a todos los problemas que tiene el hombre. De allí que Bahá'u'lláh dice que tan potente es la luz de la unidad
que puede iluminar toda la tierra. Sí, es la unidad la que va a producir el cambio. De allí va a nacer todo ello. Abdul-Baha, todo lo que veía que tenía vida, él lo traducía a otra palabra. Para él, el amor, la vida, la cohesión y la unidad son lo mismo. Donde hay vida, dice Abdul-Baha, hay amor. Donde hay amor, hay cohesión y hay unidad. Donde no hay unidad, hay muerte, hay descomposición, hay falta de cohesión. No hay nada, está muerto. Una comunidad que no está unida es una comunidad que está muerta. Así lo afirma Abdul-Baha. Un matrimonio donde no hay amor es un matrimonio que ha muerto. Una sociedad como la que estamos viviendo hoy en cualquier parte del mundo, una sociedad que ha sido sacudida, que ha sido atacada por el virus de la corrupción y del prejuicio, atacando las partes fundamentales de una sociedad gravemente trastornada. Donde no hay unidad, es una sociedad que está muerta. Es imposible esperar soluciones a los problemas del mundo de hoy con los levantamientos que hay, con las pugnas que hay hoy y con las revueltas que vamos a ver dentro de poco tiempo. Es decir, está en total descomposición la vida de la sociedad. Y el papel que le corresponde a los bahá'ís hoy es justamente infundir vida a la sociedad. En gran parte, si no se solucionan los problemas, seremos también los bahá'ís muy responsables de lo que está ocurriendo. Porque somos nosotros, en este momento, lo que suponemos y tenemos la certeza de tener en nuestras manos y en nuestro corazón la solución a los problemas inimaginables que hoy tiene la humanidad. Si no podemos dar nosotros la solución, ¿quién la va a dar? Cuando vemos un mundo dividido por todas partes, donde los prejuicios, los odios, las injusticias, la pobreza, el cansancio, tiene a la gente realmente hastiada de dolor y de ira. Eso no se arregla. Estos problemas no se van a arreglar con dinero, no se va a arreglar con 10%, no se va a arreglar con nuevas leyes, se va a arreglar con la transformación del ser humano. Esa es la solución de los problemas, la transformación del ser humano. Cada uno de nosotros que ha tenido la alegría infinita de sentir el impacto de la revelación de Baha'u'lláh dentro de nuestra existencia como individuos, somos conscientes del cambio que se comienza a producir desde el momento mismo en que uno acepta a Baha'u'lláh como ese médico divino que ha traído la medicina para curar al mundo que estamos viviendo. Cuando Baha'u'lláh le escribió a todos los reyes y gobernantes de su época, solamente uno de ellos le contestó en una carta, y fue la reina Victoria de Inglaterra, que de una forma muy británica le responde a Baha'u'lláh diciendo que si esto es de Dios,
sin duda se establecerá. Y si esto no es de Dios, ningún daño podrá producir. Lo que Bahá'u'lláh responde que por esa visión, dice, tu corona será la única que no caerá. Y además, yo creo que aquí hay un mensaje místico muy grande. La primera reina en el mundo en aceptar la fe Bahá'í y la primera princesa en el mundo en aceptar la fe Bahá'í fue la reina María de Rumania, nieta de la reina Victoria. Quizás ahí vemos nosotros cómo Bahá'u'lláh dice que cuando una persona acepta la fe, dice, todos, primero que nada, sus padres recibirán bendiciones especiales en los mundos de Dios. Ese es como el primer regalo que recibimos los bahá'ís, de saber yo que mi madre y mi padre, que no son bahá'ís, por el hecho de que tiene un hijo y una hija que son bahá'ís, ellos van a recibir bendiciones especiales. Eso ya es una maravilla. Es una maravilla. En este caso, la reina Victoria fue agasajada por Dios dándole una nieta como reina, la primera reina en el mundo en aceptar la fe. Ahora, esta unidad que plantea Bahá'u'lláh es la unidad que Abdul-Bahá cada día de su vida, en cada reunión, con cada persona que estaba, hacía un énfasis especial en el tema de la unidad, porque siempre está por encima de todo para él. Hay una tabla de Bahá'u'lláh que justamente se la escribió a la reina Victoria, que le dice lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más poderoso instrumento para la curación del mundo entero es la unión de todos sus pueblos en una causa universal, en una fe común. El remedio. Cuando Bahá'u'lláh dice, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra, uno se dice, a ver, Bahá'u'lláh, es que no me parece el ejemplo, porque yo no sabía que la unidad iluminaba y que va a unir a la tierra. Bueno, uno siempre piensa de una manera distinta. Bahá'u'lláh tenía un concepto de la unidad muy diferente. La unidad ilumina la realidad. La unidad ilumina la realidad. Por ejemplo, nosotros cuando estamos viendo algo, por ejemplo, Patricio, tú en este momento estás sentado frente a tu computador y estás viendo lo que está sobre la mesa. Pero si analizamos en profundidad, ¿qué es lo que estás viendo de verdad? Patricio, ¿qué estás viendo? No, no se te escucha, Patricio, perdona. Disculpa. Te comentaba que veo la realidad de este momento. ¿Qué estás viendo? Veo la pantalla, veo a los amigos, te veo a ti, No, veo las cosas que están aquí encima de la mesa. no es lo que estás viendo. ¿Ya? Si lo analizas profundamente, lo que estás viendo es la luz que se refleja en las cosas. Perfecto. Es la luz que ilumina las cosas. No estamos viendo las cosas. Vemos la luz como alumbra las cosas. Perfecto. ¿Vale?
Lo que vemos es luz. Y esa luz está iluminando esto que ahora veo es una lámpara. Pero yo no veo la lámpara, veo la luz que la ilumina y le da la forma. De la misma manera, la unidad ilumina la realidad. Vemos la realidad tal como es. Uno de los aspectos de Baha'u'lláh y de Abdul Baha que son verdaderamente sobrecogedores es cómo ellos nos hacen vivir a los Bahá'ís el auténtico ahora, el presente, este momento. ¿Quién es? En la Universidad de Harvard hizo un estudio hace un tiempo atrás que realmente resulta impresionante. Es un miembro de la comunidad Ya Bahá'í. ¿pero qué hace? ¿Qué está informando? Rosal, ya, adelante, Pancho. Y el estudio indica que el 90% del tiempo que tenemos disponible para pensar, el hombre utiliza el 50% del tiempo para pensar en el pasado, el 40% para pensar en el futuro. Es decir, dedica el 90% del tiempo para pensar en lo que no existe. Porque el pasado no existe. El futuro no existe. Y a eso dedicamos el 90% de nuestro tiempo. Baha'u'lláh nos dice, vive ahora, o sea, este es el momento. Este es el momento que debemos vivir intensamente, el presente. ¿Por qué? Porque vivimos un eterno presente. ¿Y qué es lo que es presente también? Cuando nosotros vamos donde alguien y le llevamos un regalo, le llevamos un presente. Porque el presente nuestro es el mayor regalo que tenemos en la vida. Este momento. Este momento que estamos compartiendo aquí, un grupo de personas, es la única realidad que tenemos. Entonces, cuando nos planteamos en este momento, en esta realidad, y nos focalizamos absolutamente en lo que necesitamos en este momento, vamos a coincidir todos de verdad, que lo que la humanidad, la familia, los grupos, todos lo que necesitan en este momento es unidad. Si no hay unidad, no hay absolutamente nada. No hay nada. De allí que todos los esfuerzos que hagamos de hoy en adelante, hagámoslos con esa conciencia. Estamos construyendo una nueva civilización. Como Bahá'ís, no estamos en contra de los sistemas que hay actualmente en el mundo, en ningún caso. No estamos luchando contra los sistemas establecidos. Los Bahá'ís estamos trabajando paralelamente, construyendo una nueva sociedad. Los Bahá'í tenemos una particular manera de pensar, diferente al resto de la humanidad. Pensamos más bien en todo aquello que significa llevar adelante esta sociedad con igualdad, con equidad, con justicia, dando primero que nada de nuestra parte. Y son pocos los que se han dado cuenta de esta importancia, porque son pocos los que todavía han reconocido a Baha'u'lláh. ¿No sé acaso ustedes alguna vez habrán estado en algún lugar viviendo un corto tiempo, aunque sea, donde no llega la luz eléctrica? Este es un fenómeno muy interesante que se da. Es decir, la vida empieza cuando sale el sol y termina el día cuando se pone y la gente se va a dormir ya. Y lo interesante es como cuando está totalmente oscuro en un momento determinado, aparece un gallo y se pone a cantar. Y uno mira para afuera y está todo oscuro. Pero uno ve la hora y se da cuenta que faltan 10 o 15 minutos para que salga el sol.
¿Cómo el gallo sabe que el sol viene? ¿Qué le hace sentir a él que el sol viene? Y se pone a cantar con toda su fuerza. Y a los 10 minutos empieza a salir el sol y rápidamente, mientras más sale el sol, más pajaritos se ponen a cantar. Y cuando es mediodía, amigos, todos los pajaritos cantan. La venida de la manifestación divina es así. Son muy pocos los que se dieron cuenta de la llegada de la manifestación de Dios. Incluso algunos, antes de que se manifestara, ya lo estaban buscando. Cuando se manifestó, inmediatamente le aceptaron, pero la inmensa mayoría le negó. Le negó y lo trataron como sabemos que fue tratado Bahá'u'lláh y los 20.000 mártires. Pero cada día, en todas partes, este sol está saliendo. Y cada día son más las personas que empiezan a presentir la llegada de este nuevo día. Y rápidamente cuando toman contacto, a veces de maneras maravillosas, con la fe Bahá'í por primera vez a través de una meditación, Carmen, ¿verdad? Otros a través de una conversación, otros a través de un sueño, otros porque leyeron algo. O sea, todos tenemos una manera particular en que Dios se ha comunicado con nosotros para decirnos, aquí estoy. Pero son pocos proporcionalmente lo que responden inmediatamente a ese llamado. Los que responden a ese llamado en forma inmediata son personas que no han elegido ser Bahá'ís. Son personas que Bahá'u'lláh eligió para que sean sus compañeros. Él eligió a cada uno de ustedes. Él eligió a cada Bahá'í. Porque hoy somos una inmensa minoría en el mundo. Somos 8, 9 millones de Bahá'ís en una población mundial de 7.500 millones de habitantes. Somos muy pocos. Somos como ese gallo que canta. Somos gallos espirituales que estamos despertando y ayudando a despertar también a otros. Ese es nuestro papel en la historia. Y el papel de Abdul Bahá en la historia fue prepararnos con sus atributos para que podamos hacer frente a este día. ¿Se acuerdan que el principal atributo de Abdul Bahá era la felicidad? Era el primero. Porque al fin y al cabo, cada vez que viene una manifestación divina a los hombres, su propósito es que seamos felices. A eso vienen, que seamos felices. Sin duda que el solo hecho de estar frente a una pantalla, viendo las caras de los amigos, a mí por lo menos me produce mucha felicidad, y también me produce mucha emoción, porque de alguna manera uno conoce mucho de la vida de las personas que estamos viendo, y son momentos emocionantes que hemos vivido juntos, muchos de los que estamos aquí. Y esto se va sumando y va creando una red mística entre los Bahá'ís que simplemente es indescriptible, es indescriptible. Entonces somos estos primeros rompedores del alba, como se llamaron los primeros babís, que rompieron el día para dar a conocer el mensaje de aquella época de El Bab. Hoy nosotros, como Bahá'ís, estamos comprometidos con Bahá'u'lláh de llevar su mensaje a cada rincón del planeta. Cada persona hoy en día tiene la capacidad de reconocer a Bahá'u'lláh. Y somos personas comunes y corrientes, y eso es lo extraordinario de todo esto. Me acuerdo haber puesto en una oportunidad un ejemplo que me pareció súper interesante,
Y es cuando una gallina pone un huevo. Entonces podemos hacer dos cosas. O nos comemos el huevo, que está muy rico, o dejamos que siga el curso de su vida y la gallina lo sigue empollando. Si lo dejamos, dentro de la cáscara, ¿cuánto mide el grueso el grosor de la cáscara de huevo? Más o menos, ¿cuánto medirá? 0,2 milímetros, no, muy poco, nada. Pero nosotros miramos el huevo desde acá y no sabemos qué es lo que está pasando dentro, siendo que es algo tan fino, no tenemos idea. Sin embargo, sabemos que dentro del huevo, de la cáscara, hay un embrión que está creciendo. Si nosotros rompiéramos ese huevo a los 10 días, el olor es horrible el que sale de ahí. Pero lo dejamos que siga. Y ese embrión se alimenta. ¿De qué se alimenta? De la podredumbre que él mismo está produciendo. Ese es su alimento. Y sigue alimentándose y sigue creciendo dentro de la cáscara. Hasta que llega un momento a los 21 días en que esa cáscara se rompe y de ahí aparece un pollito precioso que no huele mal, no. Y ya sale caminando y comienza a crecer rápidamente. Bueno, los bahá'ís somos como ese pollito dentro de la cáscara. Estamos todos dentro de una cáscara en un estado embrionario, la comunidad bahá'í. Desde fuera, la gente no tiene idea lo que pasa dentro, cómo funciona, no tiene idea. Podrá imaginar, pero nunca sabrá lo que realmente es ser parte de una comunidad bahá'í. ¿Y de qué se alimenta la comunidad bahá'í? De la podredumbre nuestra. Cada uno ingresa a la fe y viene arrastrando todas las cosas que sabemos que somos. Pero somos el alimento de un nuevo orden que están haciendo. Y la fe se alimenta de nosotros también. Pero tiene que llegar el día, no muy lejano, en que esta cáscara se va a romper y de allí va a emerger una comunidad mundial. Ahora la gente podrá ver qué es la comunidad Bahá'í, cómo estamos organizados, cómo va hacia adelante con unos planes maravillosos, sistemáticamente, cómo crecemos como individuos y como comunidad y como sociedad. Es el papel que nos toca vivir a nosotros en la historia de la fe. En estos 176 años que lleva la fe, esta es la etapa que estamos nosotros hoy. Una etapa en que la fe aún no está emancipada en el mundo. Una fe que todavía es perseguida en su país de origen. Una religión que no es una provocación todavía para los movimientos, ni para las religiones, ni para los partidos. Somos muy pocos. Pero ya viene el día del crecimiento. Ya viene el día en que de repente ese pollito en 5 días ya aparece grande. La comunidad Bahá'í rápidamente también va a producir un cambio y un crecimiento exponencial que será absolutamente visible en todo el mundo. Y como dice Baha'u'lláh en una de sus tablas, cuando habla de la condición del mundo, cómo iba a empeorar, dice hasta que llegará un día en que aparecerá súbitamente aquello que hará temblar los miembros del cuerpo de la humanidad. Entonces y solo entonces será desplegado el estandarte divino. Se romperá esa cáscara y esa comunidad se estará desplegada en el mundo entero y todo el mundo la podrá ver. Abdul Bahá siempre nos preparó para esto. Toda la enseñanza de Baha'u'lláh y de Abdul Bahá está orientada al desarrollo de las comunidades en particular.
porque son las comunidades las que van a producir el gran cambio. Comunidades perfectamente organizadas con sus instituciones que cada uno como Bahá'í amamos de verdad, oramos por ella, deseamos lo mejor para ella, consultamos con ella, estamos a disposición de ella. Ese es esa es la forma en que la fe no solamente está creciendo, sino que está creciendo de una forma sana, con problemas naturales como tiene toda sociedad. Claro que hay problemas, obviamente que sí, pero existe dentro de cada uno ese espíritu de superación y de deseo de ser cada día mejor. Baha'u'lláh vino a este mundo a crear vida. A eso vino Baha'u'lláh. Se comprometió a establecer una nueva raza de hombres. Ahora, él necesita de sus ayudantes, que somos nosotros los Bahá'ís. Es a través de la comunidad Bahá'í, a través de cada uno de nosotros, que Baha'u'lláh continúa llevando adelante su trabajo. Entonces la otra vez hablamos de Abdul-Bahá, de la felicidad, que era una condición esencial. Hablamos también de que no había que mirar las cosas negativas de las personas, sino que focalizarnos en las cosas positivas de cada uno. Porque todo lo bueno que hay dentro de uno, todos los atributos que hay dentro de nosotros, es lo que hay de Dios dentro de nosotros. Entonces cuando hacemos cosas buenas, no somos nosotros las que las hacemos, las hace Dios de verdad. Y cuando hacemos cosas malas, ahí somos nosotros, pues. Porque el ser humano es un ser imperfecto, en constante evolución y en constante autoconocimiento. Pero todos los atributos y las cualidades que tenemos los seres humanos son un reflejo nuestro de quien nos creó, de Dios. Y Abdul-Bahá nos recomienda no mirar lo negativo, ver solamente lo bueno. Y aquí poníamos el ejemplo del vaso que tiene 10% de agua y el resto está vacío. Si yo te pregunto, Farabash, ¿cómo está el vaso? Tú no me vas a decir, mira, está el 90% vacío. No, vas a decir, tiene poca agua. Igualmente, cuando vemos personas que tienen pocas cualidades, bueno, tiene pocas cualidades, pero esas son las que tenemos que fijarnos y ayudarle a desarrollar aún más todavía. Entonces Abdul-Bahá miraba las buenas cualidades, siempre él estaba dispuesto a perdonar, que es algo tan difícil para el ser humano, el perdón. Por Dios que le cuesta perdonar al hombre. Es porque todavía está muy atado a las cosas de este mundo. Y particularmente yo creo que el perdón es una señal de inteligencia del hombre. El hombre por inteligencia debiera perdonar. Y después teníamos el atributo de Abdul-Bahá de la enseñanza. Cómo enseñaba Abdul-Bahá. Estas son las 4 cualidades que había pensado compartir en estos 4 miércoles, porque pienso que son un apoyo muy interesante para recordar y para tener en cuenta día a día de cómo podemos ir mejorando como seres humanos. Como decía Abdul-Bahá, Kam Kam Ruz Beruz, poco a poco, día a día. Ese es nuestro trabajo, poco a poco, día a día. Ayer o anteayer, con mi querido amigo Farabash, establecimos una promesa de que vamos a viajar al sur. Vamos a ir hasta Puerto Montt, visitando comunidades. Y eso, ahora que te veo, Farabash, quiero públicamente comprometerte. ¿Ah? Sí, ir a ver a los amigos
que hay tanta maravilla en el mundo Bahá'í hacia el sur. Hasta aquí voy a llegar hoy día, queridos amigos. Quiero que ustedes den comentario, pregunta, lo que ustedes quieran. Pero compartir Abdul Baha siempre es una alegría espiritual muy grande y un regocijo para el alma, de verdad.